La primera pregunta que nos podemos hacer y tratar de responder es ¿qué es la iglesia? Dice la Biblia nos enseña que la iglesia es una comunidad de personas redimidas por Cristo Jesús. Es una comunidad, un conjunto de personas salvadas por Cristo Jesús. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, alguien dijo, es una sociedad de alguna forma organizada de profesantes, de personas que profesan una fe en común, la fe cristiana. Un escritor llamado Felipe Espósito, un hombre que en vida nos visitó muchas veces en este lugar teniendo el mensaje y estuvo hablando del tema de los ancianos y escribió un libro al respecto. Escribe nuestro hermano Felipe Espósito: la iglesia es una institución concebida en la mente de Dios, fundada por el Hijo de Dios y organizada por el Espíritu de Dios. Dice Felipe Espósito, la iglesia es una institución concebida que tiene su inicio, su origen, su génesis en Dios mismo, en Dios el Padre, en la mente de Dios. Efesios capítulo 1 nos habla de esto. La iglesia es una institución fundada por el Hijo de Dios. De esto nos habla Mateo 16. Y la iglesia es una institución organizada por el Espíritu de Dios. El Espíritu que reparte dones, que reparte capacidades, según dice 1 Corintios 12. La iglesia de la cual habla la Biblia no refiere a un edificio templo, como tantas veces mal se interpreta, sino que iglesia significa asamblea. Somos asamblea, somos iglesia, somos una congregación de cristianos. Hacemos un poco de historia. La primera iglesia se reunió en Jerusalén. Estaba compuesta principalmente de gente sencilla, humilde, pescadores, labradores, pastores de ovejas. Hechos capítulo 2 nos muestra cómo nació en un día no laborable como hoy para muchos de nosotros, un día que era de fiesta nacional en Jerusalén. Y Hechos 2:42 nos muestra características de la iglesia primitiva en cuanto a la enseñanza de los apóstoles, en cuanto a la comunión en el partimiento del pan, en la cena del Señor, y en cuanto a las oraciones. Y dice Hechos 2:42 que el Señor añadía cada día a los que se salvaban por el mensaje de la fe en Jesucristo que anunciaban los apóstoles y del cual daban testimonio público bautizándose. El mensaje era anunciado por los apóstoles, era aceptado. Los que creían daban testimonio público de su fe y eran incorporados a la iglesia. Era esta, dice Hechos de los Apóstoles, una iglesia bendecida por Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles estaban al frente guiando a la iglesia naciente, hasta que ésta creció rápidamente en número y viendo el crecimiento espiritual de algunos hombres ya maduros en la fe, fueron estos enviados como evangelistas y maestros, extendiendo así a otras ciudades la predicación del Evangelio de Buenas Noticias. Este es el caso de dos personajes que encontramos en la Biblia, Timoteo y Tito. Timoteo y Tito eran evangelistas. En la iglesia primitiva, un evangelista era el encargado de fundar iglesias como resultado de las conversiones en lugares donde no se conocía de la obra de Cristo. Luego de un tiempo de enseñanza de los evangelistas, de los maestros, y como resultado del crecimiento y muestras de madurez de los miembros, se reconocía, se elegía a los capacitados por Dios y señalados por el Espíritu Santo para cuidar, guiar, capacitar a los creyentes de aquel lugar, continuando así el evangelista con su función, con su trabajo misionero, su misión de predicar el mensaje.
los evangelistas iban, predicaban, cuando se formaba un grupo, a través del crecimiento y la enseñanza, cuando había personas que crecían, hombres que eran maduros ya en la fe, eran reconocidos como ancianos y el evangelista, el misionero, seguía su trabajo de predicación. Hechos capítulo 14 muestra a Pablo y Bernabé en esta situación, fundando iglesias. Dice el versículo 21 de Hechos 14, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Antioquía, dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, los encomendaron al Señor. En el Nuevo Testamento vemos que el liderazgo de la iglesia lo ejercían colectivamente un grupo de ancianos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Muy importante señalar, siempre que se habla en forma plural, siempre se habla de ancianos. No hay tal cosa como el anciano de tal iglesia, el pastor de tal iglesia. Siempre lo vemos en el Nuevo Testamento en un formato plural. Y siempre lo vemos en masculino. No vemos tal cosa como ancianas, sobrevedoras, pastoras, ni matrimonios pastorales. El apóstol Pablo repite en varios de sus escritos que Cristo es la cabeza. De esto nos señalaba y leíamos hoy en la reunión de la Cena del Señor. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la comunidad de hombres y mujeres que le costó la vida en la cruz, siendo Él santo y sin culpa. Y Cristo quiere gobernar a su iglesia por medio de hombres que valoren el precio que Él pagó. Ahora, ¿cuáles son los propósitos bíblicos de la iglesia? Decimos 3. Exaltar al Señor, evangelizar al mundo y edificar a los miembros. Los propósitos de la iglesia, exaltar al Señor. La iglesia es una comunidad de pecadores arrepentidos que adoran a Dios. Dice 1 Pedro 2:5, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El propósito de la iglesia es evangelizar al mundo. La iglesia es una comunidad que debe anunciar la gracia salvadora de Cristo. Dice Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y recalcamos esto. La evangelización no es una opción, es un mandato. La evangelización no es para los líderes, para los pastores, para los ancianos, para los evangelistas. La evangelización es la misión de toda la iglesia. El tercer propósito bíblico de la iglesia, primero exaltar al Señor, segundo evangelizar al mundo, tercero edificar a los miembros. La iglesia es una comunidad donde se promueve el ejercicio de los dones. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, nos dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada anciano o pastor tiene la función principal de ayudar a la iglesia a cumplir su propósito. Exaltar al Señor, evangelizar al mundo, edificar a los miembros. En el Nuevo Testamento se utilizan varios términos para identificar a los líderes de la iglesia. El término anciano es el nombre o título que aparece con más frecuencia. En griego es la palabra, el término presbíteros. Presbíteros quiere decir anciano traducido al español. Este término describe la madurez y sabiduría de un hombre. No indica que un anciano debe ser de edad avanzada, sino que debe ser maduro y con experiencia espiritual. El término presbíteros o anciano enfatiza la respetabilidad, la honorabilidad de una persona. En segundo lugar,
nos encontramos con la palabra obispo, que puede también traducirse literalmente como sobrevedor. En griego es el término episcopos, es una palabra griega compuesta, la palabra epi, que quiere decir sobre, y la palabra scopeo, que quiere decir mirar, es decir, sobremirar, sobrever, sobrevelar, sobrevedor. De ahí viene. Y hace referencia a una observación cuidadosa, vigilante y exhaustiva. Enfatiza el cuidado, el que está atento, vigilante y frente a la necesidad señala el rumbo. Y después tenemos el término anciano, obispo, el término pastor. Es un término muy utilizado y habla del que cuida la manada. En griego era la palabra poimen y señala a un apacentador, el que va con el rebaño guiándolo hasta los pastos que son buenos, donde el rebaño consigue buen alimento. Habla de alguien que acompaña y guía al rebaño, que lidera yendo delante, que brinda atención personal, que siempre está cercano. Pastor enfatiza un don que Dios da de acompañamiento. De manera que tenemos tres denominaciones para referirnos a una misma persona. En tiempos bíblicos los términos anciano, obispo, sobrevedor y pastor se usaban indistintamente para referirse a un mismo siervo de Dios. Lucas, según su relato de Hechos capítulo 20, utiliza los tres términos indistintamente cuando el apóstol Pablo instruye a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, verso 17 dice, enviando a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Allí utiliza el término presbítero. Verso 28, les dice a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sobrevedores, episcopos, para apacentar, acompañar, pastorear. Utiliza ahí el término poimen para apacentar la iglesia de Dios. El apóstol Pedro también, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 al 3, hace mención a ancianos, obispos y pastores, indistintamente refiriéndose a las mismas personas. Verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, verso 2, apacentad, pastorear, poimen, la grey que está entre vosotros, cuidando, sobreviendo, episcopos está diciendo, de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pablo escribiendo la carta a Tito, le manda que designe ancianos y le señala cuáles son los requisitos que debe tener un anciano o sobrevedor. Es significativo que tanto en el listado que encontramos en Tito, capítulo 1, como en 1 Timoteo, capítulo 3, se enfocan este listado de Pablo más en el carácter de un anciano que en sus funciones. Se enfoca Pablo más en quién es la persona que en lo que hace la persona. Escribe MacArthur, un hombre es aprobado por lo que es y no por lo que hace. Solo Dios puede llamar a un hombre y hacerlo idóneo para el ministerio, para el servicio, para el trabajo. No es una cuestión de calificar talentos. Escribe Expósito. El trabajo de anciano es principalmente el de mostrarse como un ejemplo a seguir por otros. Su misión se fundamenta en lo que él es y no en lo que dice ser. Su elección no depende de la elocuencia o habilidad para predicar o enseñar desde un púlpito. Su elección depende de un carácter santificado y de una capacidad de administración y de supervisión en todos los aspectos de la obra.
Vamos a leer en Tito, uno de estos dos listados a los que hacíamos referencia. La carta del apóstol a Tito, vamos a leer todos acerca de este listado que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios, da a Tito para que sea una fuente de ayuda a Tito en el reconocimiento de ancianos en las iglesias que se iban fundando. Dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé, Tito, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si quiere alguno puede ver también en 1 Timoteo, que es muy parecido lo que encontramos en cuanto a los requisitos de un anciano. Ahora, tengamos en cuenta algo que es muy importante para todos nosotros, para que pensemos en esto y reflexionemos en esto. Este es el modelo de Dios para todos sus hijos. No es este el modelo de Dios para un pequeñito grupo de personas que son señaladas para que se esfuercen en cumplir con estos requisitos. Este es el modelo de Dios para todos sus hijos, para toda su iglesia. Cuando dice no, es para todos, y cuando dice sí, es para todos. Es lo que todos tendríamos que ver al ponernos frente al espejo. Frente al ponernos al espejo, todos tendríamos que estar identificados con estos requisitos de Dios para sus hijos. Dice el hermano Morris, para el anciano, sí, estas no son sugerencias, son exigencias. En primer lugar, dice el verso 6 acerca de irreprensible. Es la cualidad principal del pastor. Quiere decir que no hay nada de qué acusarle. Señala a un individuo legalmente inacusable, libre de sospechas, que tiene sus cuentas claras. Dice Expósito, la condición no indica que la persona irreprensible no tenga pecado en su historial, sino que sus caídas hayan sido reparadas ante los afectados y resueltas ante Dios. Dice MacArthur, por irreprensibles, el apóstol no está diciendo que los sobrevividores deben ser perfectos. Sin embargo, sí está diciendo que no debe haber ninguna clase de pecado que manche su reputación. Al hablar de los otros requisitos, dice MacArthur, de los ancianos, simplemente se está expresando lo que significa ser irreprensible. Dice el versículo 6 también que el anciano tiene que ser marido de una sola mujer. También esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 3. Y la expresión no señala el estado civil del anciano. No dice si es viudo, si es casado o si es soltero, sino que está hablando de la fidelidad cuando se es casado y la incontinencia cuando se es soltero. Está hablando de pureza sexual. La pureza sexual es un asunto principal en el ministerio. Por eso Pablo lo pone en el principio de la lista. Morris dice, marido de una sola mujer no excluye a los viudos ni a los solteros. El apóstol Pablo, según 1 Corintios 7, 7 al 9, era soltero.
Liderazgo familiar aprobado. De esto habla tanto Tito como Timoteo. Tito capítulo 1, verso 6 dice que tengan hijos respetuosos, no acusados de rebeldía. Este es el sentir. Y mire lo que dice Timoteo 3, 4 y 5. Es muy importante. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Antes de que pueda dirigir la iglesia, un posible anciano debe demostrar liderazgo dentro de su hogar. La palabra griega que se traduce gobernar significa presidir o manejar. El anciano tiene que haber mostrado su manejo del hogar, porque su relación matrimonial, el respeto de sus hijos, la administración de sus recursos económicos, son una prueba clave del liderazgo de un hombre que se dispone a dirigir, presidir, gobernar, cuidar a la iglesia de Dios. Tal hombre no es necesariamente mejor que otros cristianos, pero sí, según la Biblia, es idóneo para el ministerio. En los versículos 7 y 8 de Tito que leímos, nos encontramos con una enumeración en cuanto a la conducta de un anciano. Ahí vemos en estos dos versículos, 7 y 8, requisitos negativos y requisitos positivos. Vamos a los negativos. Son 5 en el versículo 7. Dice que no debe ser soberbio el anciano. Refiere a una actitud terca de obstinación que pretende imponer sus ideas presumiendo superioridad. Ese es el soberbio. Es quien busca siempre lo suyo propio sin mostrar consideración alguna por los demás. Dice Expósito, el de anciano sobrevedor no es un puesto en la iglesia por sobre los miembros de la iglesia, sino entre los miembros de la iglesia. Ninguno está por encima de otro. Dice en segundo lugar, Tito 7, 1:7, no iracundo. Señala a alguien irritable. Iracundo es el agresivo, el contencioso, el rencoroso. Y dice 2 Timoteo 2:24, el siervo no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Dice MacArthur, el hombre a quien Dios llama para el pastorado no se enojará, no será hostil, ni rencilloso. Es un hombre que puede recibir un no como respuesta. Puede dar responsabilidades que otro realiza de un modo que él podría pensar que no es la forma más correcta, pudiendo permitir que la gente que lo rodea se equivoque. Sin embargo, siempre mantiene una actitud constantemente paciente y amable. Dice en tercer lugar, entre los requisitos negativos, no dado al vino. Aquí no se establece una prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, pero se enfatiza un necesario control del exceso, de todo tipo de excesos. Es decir, debe controlar sus apetitos y actuar con moderación. Alerta este requisito en cuanto a los excesos con el alcohol, exceso con los alimentos, excesos farmacológicos, excesos, no. Dice en cuarto lugar, no pendenciero. Es que no debe ser agresivo, ni peleador, ni belicoso, ni discutidor. Un líder espiritual debe estar dotado de equilibrio emocional. Debe resolver los conflictos siempre pacíficamente. Dice por último, no codicioso de ganancias deshonestas. Describe a alguien a quien no le importa el modo en el cual gana el dinero. Habla de quien lo obtiene por fraudes, estafas, corrupción, alguien que carece de honestidad. Y ahora en el versículo 8, Pablo
menciona los requisitos positivos. Pero antes de seguir, quiero saber si recordamos algo. No sé si todos recordamos que esto es el modelo para todos los cristianos, ¿verdad? ¿Recordamos esto? Este es el modelo no para algunos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no con excesos, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a los requisitos positivos. Dice en primer lugar, hospedador, y refiere a una persona hospitalaria, que en el sentido bíblico no es invitar a comer a tus amigos un asado una noche, sino que habla de generosidad con el prójimo. Dice Morris, la expresión original significa literalmente amor a los extranjeros, es decir, un hogar abierto a otros, un corazón abierto a otros, especialmente a los que necesitan ayudas. Dice en segundo lugar el verso 8, amante de lo bueno. Esta es una frase que viene de una palabra griega, philagatos, una palabra usada solo aquí en toda la Biblia. Y está traducida como amante de lo bueno. Y describe a una persona altruista, íntegra, alguien que ama y practica lo sano, lo positivo, lo constructivo, lo bueno. En tercer lugar, vemos el requisito de sobrio. Significa que es cuidadoso en lo que hace o dice, evitando de nuevo todo exceso. Lo repetimos. Moderado en bebidas, en comidas, en manera de vestir, un actuar sobrio. Cuando se le ve a la persona, se ve la sobriedad. Consciente de que representa a la Iglesia de Jesucristo frente a la comunidad. Sobrio en todo, sin excesos. Dice Expósito, la sobriedad es la característica de una mente sana y describe al que voluntariamente le pone límite a su propia libertad. Es el que busca ser aceptado por lo que es y no por lo que ostenta ser, no por lo que muestra. Es el valor que nos enseña a administrar nuestras acciones, apaciguando nuestros gustos y fantasías para construir una personalidad digna de ejemplo, digna de respeto. Eso es sobrio. En cuarto lugar, dice en cuanto a los requisitos positivos, que debe ser justo. Es sinónimo de íntegro, de probo, el que es recto e imparcial. Es aquel de quien siempre se espera en toda circunstancia que haga lo correcto. Ese es el justo. Dice en quinto lugar, en cuanto al requisito de santo. Santo se refiere a puro, sin contaminación. Sigue la idea que ya repitió varias veces Pablo de irreprensible y ejemplar. Es decir, que es recto en oposición a todo lo torcido que le rodee. Aunque todo lo que le rodee es torcido, esa persona es santa. MacArthur dice, podemos preguntarnos, ¿hay en realidad alguien así? ¿Hay en realidad alguien así? Nadie está libre de pecado, pero el pecado puede ser confesado y perdonado. Todos los cristianos pueden vivir así por la gracia y misericordia de Dios y mediante el poder que da el Espíritu. El anciano, el pastor, debe ser un recordatorio viviente de esa gran posibilidad. Se puede vivir así no por lo que somos nosotros, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros. Dice por último, dueño de sí mismo, es decir, alguien que tiene su vida bajo control, no por mérito propio, sino por la sumisión
al poder del Espíritu Santo. Las Escrituras son claras respecto a las funciones del anciano. La Biblia lo describe al anciano como un varón maduro, que provee supervisión y dirección, que pastorea, que enseña, que exhorta, que guía, haciendo todo con un corazón de amor, ejemplo y compasión. El ministerio pastoral, el trabajo, el servicio pastoral, es un llamado divino a hombres elegidos por Dios para servir en la iglesia. Escribe MacArthur: los hombres llamados a tal obra se sienten siempre poco dignos. 1 Timoteo 1:12, el apóstol dice: Dios me puso en el ministerio. Yo antes era perseguidor, era blasfemo. Siempre las personas elegidas por Dios se sienten así, poco dignas. Y dice MacArthur, siempre los elegidos por Dios se sienten no aptos para tan desafiante tarea. Dice 2 Corintios 3:5, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo se designan los ancianos? ¿Cómo se elige un pastor? Frente a las dudas que se nos pueden presentar al respecto, tal vez alguien pudiera sugerir una votación entre los miembros de la iglesia. Pero la Biblia nos muestra que la iglesia no es una democracia donde gobiernan los hombres, sino una teocracia donde gobierna Dios. Un anciano, sobrevedor, pastor, no se designa por la elección de los miembros, que se pueden equivocar como en cualquier elección democrática. Tampoco se designa por la elección de un cuerpo pastoral en funciones. No eligen los miembros, no elige el cuerpo pastoral o los ancianos, sino el Espíritu de Dios es el que elige. Hechos 20:28 dice: mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. Inicialmente fueron los apóstoles los que elegían y ordenaban a los ancianos. Después estuvo a cargo de los evangelistas, fundadores de las iglesias. Con las iglesias ya establecidas, los ancianos señalan otros ancianos. Podríamos resumir: Dios llama y prepara a los futuros ancianos. El cuerpo pastoral en oración, observación y con la guía del Espíritu Santo lo señala. La iglesia confirma y reconoce. Dice Expósito en 1 Timoteo 3:1, dice que el oficio de anciano está reservado para aquellos que fueron llamados al servicio y lo anhelan, evidenciándolo mediante la realización de la obra. Dice allí 1 Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La labor, el trabajo, debe mostrarse antes de la nominación. Es decir, que la realización del trabajo de sobrevedor está por encima de una posible nominación. Hendriksen dice: el cargo, el oficio, el trabajo debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el cargo. Conclusión. Dios llama a hombres comunes y corrientes que anhelan no un reconocimiento o estatus o ser vistos. Dios elige a los que de corazón anhelan servirle para la gloria de Dios. Seguimos con la conclusión. El llamado se evidencia no por los dones, no por la simpatía, no por el conocimiento bíblico, ni por la oratoria y elocuencia en un púlpito. 1 Timoteo 5:17 deja ver que algunos se dedicaban a la enseñanza y predicación, algunos, otros no.
El ancianato no es el resultado de un anhelo personal, sino de la elección de Dios y el reconocimiento de otros, el reconocimiento de los ancianos en ejercicio y el reconocimiento de la Iglesia. Dios nos ilumine, Dios bendiga a la Iglesia, levantando hombres dispuestos a servirle para su gloria, para la extensión de su palabra y para la edificación de la Iglesia. Ahora, dijimos que hablábamos acerca de la Iglesia y tal vez la pregunta más importante que se tiene que contestar a alguien que esté entre nosotros, entender cómo puede ser que esté en este lugar y cante "Soy Iglesia". Todos los presentes en este lugar pueden cantar que son parte de la Iglesia, que son parte de la Iglesia de Jesucristo. Pueden aquellos solamente cantar esta canción, aquellos que han confiado en Jesucristo como Salvador. Cantamos una y otra vez: somos iglesia, somos un pueblo, somos una nación. Nuestra bandera es la cruz de Jesús, el estandarte que lleva este grupo de personas, esta iglesia, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que han aceptado la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario como una obra salvadora, una obra que permite el acercamiento con Dios, la redención, la liberación del pecado, el que acepta esto forma a integrarse al cuerpo de la iglesia. Y en este caso puede cantar que es una iglesia. Yo no sé si en medio nuestro hay alguien que esto no lo entienda. Si no lo entendés, es importante que preguntes acerca de esto. ¿Cómo hacer para no formar parte de este grupo? Para formar parte del pueblo de Dios, de la nación de los cielos, de la nación que tiene como bandera la obra de Jesucristo en la cruz. Haber confiado y haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Cantábamos que la tumba vacía es nuestra canción. Y este es el mensaje que anunciamos. Jesucristo resucitó después de ir a la muerte y tiene vida. Y su vida nos la da a nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna, para que tengamos eternidad en los cielos. Jesús le mandó a los apóstoles, a los discípulos, a que vayan y anuncien acerca de esto. Les dijo Jesús a los discípulos antes de irse: vayan y prediquen este evangelio de buenas noticias a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Si hoy crees en Jesucristo como tu Salvador, sos salvo, así lo dice la Biblia. Te liberás de todo tipo de condenación, de culpabilidad frente a Dios. Si rechazás a Dios, la Biblia nos enseña que nos espera la perdición eterna. La perdición es eterna, es estar lejos de Dios, es no tener acceso a Dios. Dios quiere que en esta noche, si hay alguien que no ha entendido y no ha aceptado este mensaje, que en esta noche lo pueda hacer y que pueda recibir a Jesucristo como Salvador. Y así la próxima vez que cantemos esta canción, Somos Iglesia, pueda forzar su voz a decir: yo soy de esta iglesia. Un grupo de personas que han confiado en Jesucristo, que tiene paz en su interior porque Jesucristo le liberó de toda culpa frente a Dios.
y que tienen esperanza de eternidad. A pesar de todas las cosas que se vivan en el mundo, hay esperanza, hay gloria, hay eternidad para aquel que pone en su Jesucristo su fe y su confianza.